Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, digo buenas noches porque siento que deben de estar viendo esto la noche, en la tarde-noche, cuando tengan la oportunidad, pero de igual forma, si no es el caso, pues buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora en la cual estén visualizando este video, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo en este videoclip o en esta clase? En esta clase que sé que me gusta hacerla de una forma más resumida, que es un video corto, en el cual no por corto queramos no mencionar algunos temas, al contrario, mencionar todos los temas o todo lo que son las partes y el objetivo de la clase, cubriendo todos esos aspectos, pero también cuidando el tiempo para que no se vuelva esto tan tedioso. Recordar, para hacer un poquito de preámbulo, la clase pasada o la semana 1, estuvimos, o la sesión 01, estuvo viendo lo que es la unidad 1, que se llama diversidad y educación, donde el objetivo nuevamente radica en definir y analizar las diversas acepciones del concepto de diversidad y educación y sus implicaciones en la práctica docente. En la clase pasada estuvimos revisando más que nada lo que era la cuestión de la definición de educación, también lo que es la definición de diversidad, un poquito de cultura, y ahorita lo vamos a hacer un poco más en práctica en lo que es en materia laboral, por así decirlo, o no tanto laboral, sino cómo se ve un poquito situado en la vida, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos que ahorita estaremos revisando? Nuevamente tocaremos un poco lo que es la educación, la diversidad, la cultura, la socialización, la equidad, la igualdad y sobre todo la calidad, todo en relación en materia educativa, ¿verdad? Pero bueno, en la clase pasada definimos lo que es la educación y de tarea les encargué definir lo que es para ustedes la educación. Vimos, o todos, como muchos otros autores también mencionan, lo que es la cuestión de que la educación nace desde el seno materno, del seno familiar sobre todo, ¿no? Entonces la educación empieza en una aula clase, no empieza en un salón, sino empieza desde la casa, desde los primeros días. De ahí vamos a partir para seguirlo, mucha relación que hay con lo que es la cultura, con lo que es la socialización y los demás aspectos que van a integrar a las partes importantes de esta asignatura, ¿no? Voy a leer lo que está aquí en la presentación. La educación es un proceso fundamental para el desarrollo integral de los individuos y sociedades, algo que tenemos bien presente, ¿no? Abarca no solo la instrucción académica, sino también la transmisión de valores culturales, habilidades sociales y principios de justicia e igualdad. Este enfoque holístico busca formar ciudadanos con conciencia crítica, capaces de contribuir a una sociedad más equitativa y de alta calidad de vida. Nuevamente toca la parte que no es meramente esta cuestión de la educación en las cuatro paredes de un salón. No cabe la palabra educación ahí solamente. ¿A dónde se extrapola aquí? ¿O a dónde también se podría hablar de educación? En la cuestión de valores, en la cuestión de culturas, de habilidades sociales, que es precisamente gran parte del tema de esta asignatura, de esa diversidad y atención cultural, de la equidad, de la calidad educativa, a la mejor a diferentes situaciones que nos podemos presentar ya como maestros al tener un grupo con diversas cualidades que nos obligan o que nos tienden a realizar adecuaciones a nuestro currículum, a nuestra planeación, para que sea una educación más inclusiva, ¿no? Entonces, la educación también va a tocar un papel muy importante en la cuestión de cómo podemos hacer una sociedad más equitativa, que seamos unas personas más capaces de no dañar ciertos sentimientos, de ser una sociedad inclusiva, que es ahorita algo que no todavía se ha logrado de muy buena forma, ¿no? Bueno, entonces la importancia de esa educación, como mencionamos, tanto en el desarrollo personal y social. En el desarrollo personal, la educación nos va a descubrir nuestros talentos, fortalecerlos, también fortalecer nuestra autoestima y cultivar nuestras habilidades. Es un medio para alcanzar la autorización y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Claramente es uno de los puntos clave de la educación en cuanto a cada persona que nos podamos imaginar, ya que va a cultivar y va a hacer más grande nuestras acciones positivas que tengamos, ¿no? La integración social también a través de la educación vamos a aprender a relacionarnos con los demás, a comprender diferentes perspectivas y a desarrollar lo que es
algo muy importante que a veces carecemos o que la sociedad carece, que es la empatía. Esto nos permite integrarnos de manera exitosa en sociedad y contribuir al bien común. Claramente, esa integración social también se educa mucho, a veces no con papel y pluma, pero sí a nosotros verlas con nuestros papás, ¿no? Siempre que veamos un niño o que veamos una niña que es muy social, que platica, que tiende a caer muy bien en ciertas casas, que platica con sus amigos, que es como que ese foquito de integración social, vete a ver a su papá, vete a ver a su mamá o alguien de su familia. Ahí está nuevamente la respuesta. Está copiando patrones de conductas sociales que en este caso al niño o niña le han favorecido de una manera increíble. ¿Para qué? Pues para que ahora él sea o ella sea el eje de integración social, ¿no? Y de igual forma, todas las demás personas, aunque no seamos ese foco o ese brillo de interacción social, también sabemos y vamos aprendiendo a veces a la mala o a veces a diferentes formas de cómo nos miran o cómo actúan, a cómo saber socializar, a cómo saber compartir nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras opiniones, ¿no? También tiene claramente oportunidad de crecimiento. La educación nos abre una mejor calidad de vida, como mejores empleos, ingresos más altos, una movilidad social y sobre todo yo sí siento mucho nuevamente a ese desarrollo personal. Hay una relación aquí con oportunidad de crecimiento y desarrollo personal. Sin la educación a veces podemos llegar a tener, nuevamente, cuando hablamos de educación, no hablar estrictamente de una aula de clases. Cuando hablamos de educación se habla de todo el contexto o el significado per se como tal, ¿no? Pero bueno, las oportunidades de crecimiento sí nos las dan, al final de cuentas, lo que es la educación. Oye, yo tengo un amigo que no estudió en la universidad, que yo no hizo esto, y tiene un negocio, y tiene esto. Bueno, su educación también lo forzó o lo hizo que tuviera ese negocio. Saber cómo realizarlo o a través de la vida que le fue enseñando, ¿no? Y una ciudadanía activa, la educación también nos convierte en ciudadanos más informados, críticos y comprometidos con la transformación social y nos prepara para participar activamente en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Juega un papel muy importante la cultura en la formación de identidad y sentido de pertenencia, algo de los grandes retos que ha tenido nuestra sociedad latinoamericana después de la independencia de, pues, en nuestro caso, la independencia del Reino Español, así como muchos otros países de latinoamericanos que sufren o que sufrieron, mejor dicho, de esa identidad que fue en gran parte robada y que luego empezó una nueva identidad a nosotros, ¿no? La cultura es un elemento fundamental en la construcción de la identidad personal. A través de esas tradiciones, costumbres, idioma y valores, las personas desarrollan un fuerte sentido de pertenencia, ¿no? El cómo tú hablas, el cómo tú te comportas, lo que comes, lo que no comes, tus opiniones inclusive, van en gran parte, o no van en gran parte, son gran parte de lo que conforma tu cultura. La construcción de tu cultura fue a partir nuevamente de lo que veías en casa, de lo que veías con tu comunidad, de lo que veías en tu escuelita cuando estabas niño, niña, de diferentes acciones que tú veías, que, cómo se comportaban las personas. Ah, bueno, también me voy a comportar así. Algo tan clásico como decir la carne asada. ¿Por qué hacemos carne asada en Monterrey? Es una cultura, es una tradición, la cual nos está formando esa identidad. Cuando dicen carnitas en otro estado, mucho se piensa de Monterrey. Son culturas, tradiciones, ciertas acciones que nosotros hacemos que nos dan esa identidad, ¿ok? Todo esto nos recae para mencionar nuevamente cómo puede integrarse ahora todas esas diferentes, a lo mejor, culturas que pueden que pueden irse conjugando, que pueden ir compartiendo el mismo espacio, tal y como lo que puede pasar aquí, no puede, tal y como lo que pasa aquí en Nuevo León con la llegada de personas que no son a lo mejor originarios de aquí, de Nuevo León, y empieza ese roce, ¿no? Aquí es el perfecto ejemplo que podemos ver de esos diferentes tipos de cultura en las cuales hay roces por esa diferencias cultural, ¿no? Entonces, esa socialización forma o funciona como proceso de integración en la sociedad. En la interacción y adaptación, la socialización implica interactuar con otros, aprender normas y valores para podernos comportar sanamente, ¿no? El desarrollo de la identidad a través nuevamente de la socialización, las personas construyen su identidad personal y social, adquiriendo así un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia la comunidad.
Y un punto muy importante, que es el que más pecamos aquí en nuestro estado, me atrevo a decir, es la transmisión cultural. La socialización es un proceso bidireccional en el que los individuos incorporan y asimilan los elementos culturales de su entorno, como creencias, tradiciones y formas de comportamiento. Algo a lo que Nuevo León, lo digo abiertamente, nos vemos muy cerrados cuando vienen personas como, por ejemplo, haitianas, cuando vienen personas del sur de México, y que estamos no en un odio, pero sí ciertas actitudes y comportamientos no nos agradan del todo, lo que provoca claramente pues esa discriminación, no así súper violenta ni nada por el estilo, pero que ni ellos se sientan cómodos y nosotros tampoco. Y desde mi punto de vista, nuevamente, todo esto recae, no lo estoy diciendo que lo vea a algún lugar por el estilo, pero lo que sí digo es que cae en una pequeña discriminación hacia esos sectores. Por eso me parece muy mal, ¿no? Es aquí donde empieza gran parte del juego de esta materia, que es la equidad y la igualdad. Oportunidades justas. La equidad implica brindar a cada persona las mismas posibilidades de desarrollo y éxito. Nuevamente, esto lo estamos haciendo en una cuestión macro, pero si nos vamos a un micro, sería pues prácticamente en un salón de clases. No le voy a dar yo más importancia al niño, al estudiante que está más apegado a los temas, que comprende mejor todo lo que yo estoy diciendo, porque sus papás lo llevan en casa, porque sus papás a lo mejor son académicos y se les facilitan ciertos temas, y ir dejando de lado a ese niño o niña que pues a lo mejor no recibe tanta atención, se le complican por X o Y ciertos temas de matemáticas, de español, que pues de ahí nace entonces esa discriminación. Debemos ser nuevamente esa equidad, esas oportunidades justas. La justicia y la inclusión, la equidad también se traduce como se traduce en la eliminación de barreras y la creación de condiciones igualitarias que permiten a todas las personas acceder a los mismos recursos y oportunidades, tal y como lo que vemos en una cuestión de aula-clase. Y sobre todo en derechos igualitarios, la equidad garantiza que todos los individuos, sin distinción, gocen de los mismos derechos, tal y como ya mencionamos. Entonces, nuevamente, la igualdad de género y la lucha contra la discriminación es algo que también tenemos muy presentes en este siglo XXI, la equidad de género que promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, no discriminación claramente, y sobre todo la palabra clave a lo largo de esta asignatura: diversidad e inclusión. Respetar y valorar la diversidad en la sociedad, integrando todos los grupos y garantizando sus derechos, es clave para este proceso como sociedad utópica que no se pretende ser, pero que sería a lo mejor un tanto ideal para vivir en una sana sociedad. Entonces, de aquí recae, y ya para ir formando esta conclusión, ¿cómo podemos lograr esto ya en materia educativa? ¿Y cómo lo vamos a tener esa calidad educativa que tanto hablamos, ¿no? Lo primero sí sería un concepto clave, que sería el aprendizaje significativo. Una educación de calidad fomenta un aprendizaje profundo y duradero. Aquellos aprendizajes que por más que pasen los años, no los debemos olvidar. ¿Por qué? Porque fue un aprendizaje significativo, ya que se sitúa a nuestro estilo de vida o nos lo situaron a nuestro estilo de vida, que hace que no lo olvidemos, ¿no? Desarrollo de habilidades, también una educación de calidad es aquella que se enfoca en desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la capacidad de adaptación, que son esenciales para el éxito en la vida. Y por último, las oportunidades futuras. Una educación de calidad abre, como ya mencionamos anteriormente, puertas educativas y personales, de esta forma permitiendo alcanzar a los estudiantes sus metas y contribuir de manera positiva a la sociedad. ¿Cuáles son algunos desafíos que son partes que también vemos en esta materia? La primera que nada, la inequidad de oportunidades. No todos nacemos con esa misma casa en la cual se ve un buen flujo de dinero. Te podrías comprar lo que es una buena comida, lo que son buenos útiles, lo que es una buena atención, lo que es un buen apoyo por parte de padres de familia. Entonces ya no en todas las casas se maneja una misma igualdad a lo que estoy mencionando de oportunidades, ¿no? Entonces ya desde ahí para el docente y para el alumno e inclusive para la sociedad se convierte en un reto para una calidad educativa.
Recursos ineficientes, también nuevamente esa inequidad en lo que son los recursos, como lo que es un financiamiento no tan próspero, tal y como lo que son las escuelas públicas, donde se carece de infraestructura, materiales didácticos, formación docente y demás. Brechas de aprendizaje, las diferencias en nivel de preparación y las necesidades específicas de los estudiantes. También dificulta la implementación de estrategias de enseñanza efectivas. Claramente, como ya mencioné, un alumno que en su casa, a lo mejor los papás, hace rato dije, eran académicos, inclusive a lo mejor no son académicos, pero que son muy pegados con el local de escuela, el niño va a brillar o se va a asemejar o va a asimilar, perdón, esos temas de una forma mucho más sencilla que aquel niño que llega a su casa y pues a ver qué le dio con la tarea y a ver quién le explica si es que le quedan dudas, ¿no? Y otro desafío muy importante de educación de calidad está claramente en lo que es la tecnología. La brecha digital y la integración deficiente de las TIC en el aula obstaculizan el desarrollo de habilidades digitales y el aprendizaje innovador. Un niño está acostumbrado a pasar más de 5 o 6 horas al día en un celular. Dime, ¿tú crees que le va a parecer atractivo ver a un maestro con un pizarrón ahí blanco, rayando y rayando, sin nada que él palpe, sin nada que él toque, sin nada que él experimente, que escuche, que vea cosas totalmente diferentes? Claramente, eso cometemos el error a veces como maestros en no desarrollar un material más óptimo para todas las personas, inclusive ya en una versión adulta, como lo que es usted en su caso, en las cuales se muestra lo de siempre y caemos en esa moto. ¿Cuáles son entonces las estrategias y políticas para fomentar esa educación, la cultura de igualdad? Obviamente, invertir buena cantidad en lo que es la educación para mejorar la infraestructura, capacitación docente y acceso a la educación. Programas de cultura en donde se hagan iniciativas artísticas, preservación del patrimonio y desarrollar actividades culturales inclusivas donde participen todas las personas o integrantes de esa comunidad o sociedad. Políticas de igualdad, algo que también se peca mucho en la educación, puede ser hasta la educación mexicana, es en la implementación de medidas para garantizar la igualdad de oportunidades para toda la sociedad. Esas estrategias y políticas deben de estar respaldadas por un compromiso político firme y la participación activa de la sociedad civil. En conclusión, para llegar a esa sociedad justa, inclusive con oportunidades para todos, se debe construir una sociedad más justa, inclusiva y con esas oportunidades. Para seguir trabajando para superar los desafíos, obstáculos existentes y avanzar hacia un futuro donde todos tengamos las mismas posibilidades de desarrollo y éxito. Y bien, esto ha sido todo por lo que es la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Como que ya saben, cualquier duda que lleguen a presentar, sin ningún problema, me lo pueden hacer saber. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.